Mis hermanos, bienvenidos a el repaso de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos a este canal donde se estudia la Biblia. En este caso vamos a repasar la lección de escuela sabática. Gloria sea nuestro Dios porque está presto para terminar la lección de escuela sabática y podemos decir, como dijo el profeta, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esta es la lección penúltima, así que esta lección de este trimestre en lo personal me ha servido mucho. Ha venido enseñando poderosas enseñanzas que nos ha servido para aplicarlo a la iglesia. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver de que el libro de Josué presenta una enorme enseñanza espiritual para la iglesia y para cada uno de nosotros. El título, como dijimos, es Dios es fiel. Es la lección número 12. El versículo para memorizar está en Josué 21:45. Josué 21:45 dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. Esta semana veremos cómo Josué, ya anciano, presentó su último discurso al pueblo de Israel, ya cuando estaban situados en la Canaán. Vamos a ver, hermanos, algunos puntos importantes en el discurso del siervo Josué. Recordemos de que Josué ya estaba anciano. Esta lección viene plasmada en los capítulos 23 y capítulo 24 del libro de Josué, más específicamente en el capítulo 23. Vamos a estudiar en esta semana el mensaje, el deseo, el anhelo de Josué para con su pueblo, sabiendo que Josué iba a morir, y para Josué, el líder, tenía que ser muy importante las instrucciones, las últimas instrucciones dadas al pueblo de Israel. Y vamos a ver de que esas instrucciones también aplican para nosotros, porque estas lecciones tienen una aplicación homilética o una aplicación espiritual para el pueblo de Dios. Pasemos al día domingo. El día domingo dice: todo se cumplió. Ahora, ¿qué significa todo se cumplió? Significa que todo lo que Dios había prometido a Israel se cumplió. Todas las promesas que Dios le dio a Israel se cumplieron. Dios condujo a Israel hasta la tierra prometida, y esto fue por gracia. Dios estuvo presente en todo el trayecto de Israel, desde que salió de Egipto hasta que entró a la Canaán. Por eso que dice el texto, todo se cumplió, porque las promesas de Dios eran por gracia para Israel. Y vamos a ver de que después de tanta lucha, después de tanta trayectoria, porque fueron muchos años, la entrada a la Canaán terrenal no fue en poco tiempo, sino que fue en un largo tiempo. Y vamos a ver de que al fin hallaron paz en la Canaán. Se establecieron en la Canaán, aunque a pesar de que quedaron tribus enemigas, pero que se subordinaron a Israel, pero ya Israel tenía paz en la Canaán terrenal, porque Dios había cumplido sus promesas. Ahora vamos a ver cómo en los siguientes versículos se encuentra el verbo dar, cómo Dios dio por gracia esta tierra prometida a Israel. Lo que vamos a ver en estas citas bíblicas es que Dios dio a Israel todo por gracia. Tenemos que entender de que la salvación es por gracia, y Dios, al darle la tierra prometida, era un regalo. Gracia significa regalo, un don inmerecido. Y noten cómo dicen los versículos, Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice así, noten: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. O sea, técnicamente aquí Josué lo que está enseñando es inspirado por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia.
Así que estas palabras debemos de entender de que aunque Josué le está diciendo, pero es Dios usando a Josué. Y aquí dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Noten, dio. El verbo dar significa un regalo. Está sobreentendido aquí la gracia de Dios. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo. Noten, ahí está otra vez el verbo dar. Y Jehová les dio reposo. Noten cómo se está aquí presentando la gracia de Dios. Cómo se está presentando que Dios fue el que obró en todo para que Israel hallase reposo en la Canaán. Y aquí dice, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Hermanos, lo que Dios dice, lo cumple. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, dice la Biblia. Si Dios prometió eso a Israel, vemos de que hoy lo está cumpliendo en toda su entereza, en toda su magnitud. Ahora Israel encuentra reposo en la Canaán. Noten que ya están situados. Y José, antes de morir, presenta este poderoso discurso al pueblo de Israel, presentando, exaltando la gracia de Dios. Josué en estos versículos está presentando que todo lo que Israel tenía y poseía hoy en esa tierra era porque Dios lo había dado. Igual como la salvación es un regalo de Dios. Dice la lección acá en el comentario del día domingo, trae un comentario donde explica o amplía esto y dice: todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación. Noten. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre nuestra salvación? También es por gracia. Porque la Canaán terrenal simplemente es una tipología de la salvación. La Canaán terrenal simplemente es una tipología del plan de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación que Dios nos da por gracia. Y la lección conecta esto con Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sos salvo, por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros o de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten, todo es por gracia. Israel, aunque peleó, aunque tomó armas, pero Dios es que le daba la victoria. Dios estaba allí con Israel en todo. Debemos de entender, hermanos, este punto, porque muchas veces podemos creer de que Israel tuvo que hacer algo por sus propias fuerzas. Israel pudo conquistar la tierra prometida. Podríamos creer de que Israel por sus propias fuerzas derrotó a las tribus de gigantes, a las tribus cananeas, pero no. Fue la gracia de Dios interviniendo para que Dios al final les diera reposo en la Canaán terrenal. Pasemos al día lunes. El día lunes dice una señal de preocupación. Ahora vamos a ver otra parte del discurso de Josué. Noten, porque la lección, como dije, está plasmada en el último discurso que Josué le dio al pueblo de Israel. Ya Josué estaba viejo. Josué tenía que morir y venía otra generación, pero los padres tenían que instruir a sus hijos y Josué tenía que dejar claro el mensaje en la mente de todos los hebreos que hoy estaban situados con paz en la Canaán terrenal. Vamos a ver que el pueblo ya estaba situado, tenían paz, pero había cierta preocupación por Josué. Y noten cómo recuerdan a Israel permanecer fieles en la ley de Dios. Ahora, noten qué interesante las palabras de Josué. El pueblo ya estaba situado en la Canaán, tenían paz, pero había cierta preocupación en Josué. ¿Y cuál era? La preocupación de Josué era de que el pueblo no se fuese a apartar de la ley de Dios. Y la única forma de mantener fresca la memoria era que el pueblo de Israel
no se apartara de la ley de Dios. Y Josué, noten lo que dice en este discurso. Josué capítulo 23, versículo 1 al 3, y después nos pasamos al versículo 6 para que notemos las palabras de Josué y la preocupación. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo, avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Noten que lo reúne a todo, porque Josué quiere darle un mensaje a toda la congregación, a todos los líderes de las tribus. Y dice, y les dijo: yo soy ya viejo y avanzado de años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. O sea que Josué está recordándole a Israel: ustedes han visto lo que Dios hizo para derrotar a estas naciones y darnos la tierra y estar en paz aquí en esta tierra. Pero ahora noten Josué lo que dice. Versículo 6. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. No se vayan a olvidar. No se olviden de que Jehová ha peleado por ustedes. No se vayan a jactar. No se vayan a olvidar. No se vayan a llenar de ego pensando que ustedes hicieron algo. Fue Jehová que peleó por ustedes. Y el versículo 6, noten cómo dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés o ley de Dios, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, Josué está diciendo al pueblo: ustedes ya fueron salvos por gracia, pero para que no se aparten de este lugar, o para que no se aparten de la salvación, podemos decir así, tienen que vivir en obediencia a la ley de Dios. Y noten cómo dice: pues mucho, esforzaos mucho. No dice esfuércense, dice esforzaos mucho. O sea que para Josué era de suprema importancia que el pueblo no se olvidara. Y la mejor forma de no olvidarse es mantenerse fiel a los estatutos divinos. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Es lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento. La salvación es por gracia, pero Dios quiere lo mismo que le pidió a Israel a través de Josué, que en esta tierra vivamos una vida santa y piadosa para que seamos dignos de permanecer y entrar a la tierra prometida. Siempre las condiciones de Dios han sido las mismas: obediencia al pacto. Y el plan de Dios era de que Israel no se fuese a olvidar de la ley de Dios. Y Josué estaba preocupado. Josué sabía: yo voy a morir, ya estoy de avanzada edad, ya tengo muchos años. Así que yo quiero, pueblo, que no se vayan a olvidar. Recuerden, esfuércense mucho de andar en los caminos de Dios. ¿Saben, hermanos, que esa es la característica de un verdadero líder? Preocuparse, dar la vida por el pueblo de Dios, para que el pueblo ande en los caminos de Dios. El verdadero líder, como Josué, es un tipo de aquellos líderes fieles que se esfuerzan para que el pueblo ande en los caminos de Dios. Josué representa a aquellos líderes fieles que le enseñan al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Josué representa a esos líderes celosos, esos líderes que dan la vida por sus ovejas. Josué representa a aquellos líderes que aman la obra de Dios. Noten que Josué ya viejo. No sabemos, hermanos, qué esfuerzo hizo. Saben de que a un anciano le cuesta hablar mucho. Pero no sabemos qué esfuerzo hizo Josué, esfuerzo físico, para poder gritar y dar este discurso a todo el pueblo y a los ancianos principalmente, que no se olvidaran de la ley de Dios. Es lo mismo hoy: salvo por gracia, obediencia por la fe. Un verdadero hijo de Dios que ha sido salvo por gracia vive en obediencia a la ley de Dios. Lastimosamente, hermanos, vivimos en un mundo cristiano
donde pone enemistad la gracia de Dios con su ley. Creen de que la ley y la gracia están enemistados. Pero es lo contrario, vemos de que Dios sigue teniendo el mismo plan con el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, su iglesia, crean y vivan de acuerdo a la salvación que Dios nos ha dado. Dios quiere también obediencia. ¿Qué Dios es ese que presenta el cristianismo, donde creen de que Cristo con su muerte nos salvó y nos perdonó y que eliminó su ley? Eso es peligroso, eso es un evangelio falso. La Biblia no enseña eso. La muerte de Cristo no fue para eliminar la ley de Dios. La muerte de Cristo fue para eliminar el pecado y clavarlo en la cruz. La muerte de Cristo fue para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. 1 Juan 3, 4 y 5. Y aquí vemos, hermanos, cómo la lección hace un paralelo idéntico a cómo eso debe de aplicarse hoy a la iglesia. Aquí dice la lección, esto lo podemos aplicar a la salvación, porque Dios quiere que nunca nos apartemos de sus caminos, porque el éxito nunca debe darse por sentado, siempre está ligado a la obediencia a la ley de Dios. Noten, Israel ya estaba situado, estaba con paz, pero Israel tenía que permanecer, no olvidarse, porque los seres humanos somos propensos a olvidarnos. Nos dicen una cosa, al momento nos olvidamos. Y por eso es que Josué dice, esfuércense mucho, no se olviden en andar en los caminos de Dios. Saben de que la Biblia enseña que la verdadera gracia, no el tipo de gracia que enseñan los cristianos hoy en día, ese cristiano sin ley, ese cristianismo apóstata y falso. La Biblia enseña de que la verdadera gracia nos conduce a la obediencia a la ley de Dios. La Biblia enseña que la verdadera gracia nos lleva a vivir una vida santa y piadosa en este mundo. Noten, porque la Biblia enseña que solamente los obedientes y fieles van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Eso dice Apocalipsis 22, versículo 14 y 15. La lección en el día lunes viene dando muchos versos bíblicos que sostienen eso, que aunque somos salvos por gracia, hay algo que hacer y es perseverar en la obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios nos sirve para que podamos vivir una vida santa y piadosa en este mundo. Tito, noten cómo dice Pablo, hablando de la gracia bíblica, no la confundamos con ese tipo de gracia que enseña el cristianismo nominal. Estamos hablando de la gracia bíblica y Pablo habla de ese tipo de gracia, pero noten, la gracia a qué nos conduce. Dice Tito capítulo 2 versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad. Noten que una persona que ha sido salvado por gracia se muestra en sus frutos. Yo soy salvo, yo soy cristiano, yo he sido perdonado por la sangre de Cristo. Yo me congrego en una iglesia, se demuestra con los frutos del Espíritu. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, porque la evidencia de que alguien ha sido salvado por la gracia de Cristo es de que anda en los caminos de Dios, anda en obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a los deseos mundanos y vivamos en esta tierra o en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten, es lo mismo, la tipología es perfecta con lo que Cristo pide y hace con la iglesia hoy. Somos salvos por gracia y obedientes por la fe. El cristiano no obedece para salvarse, sino que el cristiano obedece porque ya fue salvo a través de la sangre de Cristo. Noten, Cristo nos justifica, la justificación simplemente es un acto.
Aunque la justificación la vemos en la santificación, pero la justificación imputada es un acto cuando el pecador penitente viene contrito y humillado y se arrepiente de sus pecados. Cristo lo justifica y su justicia le es imputada por gracia. Pero viene el siguiente proceso, la santificación, obediencia a la ley de Dios. La obediencia, podemos decir, de que es el fruto de la fe. Los frutos del Espíritu son el resultado de la gracia de Cristo morando en el corazón del creyente que ha nacido de nuevo. En el día lunes hay un comentario. Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y resurrección de Cristo, por gracia. Pero, noten ahí está un pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. ¿Qué significa eso? Que Israel, aunque ya estaban situados en la Canaán, estaban en paz, tranquilos, después de una larga lucha, donde Dios les dio la victoria, pero ahora Israel tenía que permanecer fiel, no olvidarse del pacto, igual como hoy. Cristo nos dio su salvación en la cruz, nos perdonó en la cruz, pero los cristianos nacidos de nuevo viven en armonía con esa ley divina. Dice 1 Juan 2:4, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lastimosamente, todo el mundo quiere ser salvo, pero no todo el mundo quiere obedecer. Son dos cosas bien diferentes. En el día martes vamos a ver otro aspecto, otro punto del discurso de Josué. Límites definidos. Ahora, ¿qué significa límites definidos? ¿Hasta dónde tenía que llegar Israel? Había un límite. Este día martes habla de los límites que había de haber entre Israel y las tribus que aún habían quedado en Canaán. Explico. En Canaán aún quedaba un residuo de las tribus paganas, pero estas tribus paganas o el residuo, que eran algunas ciudades, estaban ahora subordinadas a Israel. O sea que estas tribus eran controladas por Israel. Esas naciones estaban subordinadas. Pero vamos a ver que en este discurso de Josué hay un mensaje importantísimo. Y es que no fuesen a establecer relaciones con estas tribus que aún quedaban allí. O sea que el mensaje de Josué o la preocupación de Josué es que no se fuesen a mezclar con el paganismo de estas naciones. Y quiero enfatizar este punto para que pueda quedar claro y entendible. El problema no eran las naciones que estaban allí, no era el residuo, sino era Israel. El discurso dado por Josué era a Israel. Josué no les estaba predicando a los cananeos que estaban allí como residuo, sino que el mensaje de Josué era para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era? Que no se fuesen a mezclar con esas naciones, que no fuesen a adoptar sus prácticas, que no fuesen a emparentarse, que no fuesen a dar sus hijos para mezclarse. Noten, en otras palabras, Josué está diciéndoles a Israel que no fuesen a introducir la mundanalidad de esas tribus paganas, que no fuesen a introducir la idolatría de esas tribus paganas que aún estaban allí situadas en el pueblo de Israel. Y noten cómo dice Josué 23, versículos 6 al 7. Noten el discurso de Josué. Josué, capítulo 23, versículos 6 al 7. Noten el mensaje de Josué. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis. Noten el cerco de protección para no mezclarse con las naciones paganas que estaban allí aún. Ese residuo, que aunque estaban subordinados a Israel, pero había un peligro, que ellos se fuesen a emparentar. O sea, el peligro hoy no estaba en las armas de los enemigos, sino ahora estaba
en hacer una enemistad impía. Noten, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, el residuo, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les vayan a servir, ni se vayan a inclinar a ellos. Noten las palabras de Josué, categóricas, sin tanta teología. Le dice claro, es cierto que haya quedado un residuo, pero ahora los enemigos no son ellos. Ahora los enemigos son ustedes mismos. Si apartan de la ley de Dios y se mezclan con estas naciones, van a tener que sufrir la ira de Dios. Vamos a ver en el siguiente día. Por eso es que la lección dice límites definidos. Tenía que haber un límite. Dice la lección acá, el peligro al que Israel se afrontaba no era la enemistad de estas naciones restantes, sino su amistad. Noten qué interesante. Ya no era su enemistad el peligro, ahora era su amistad, era diferente. Las armas de ellos no representaban hoy un peligro para Israel. Noten, pero su ideología y sus valores podían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. O sea, en otras palabras, Josué está diciendo que las armas de los cananeos que restaban allí no eran tan peligrosas como sus prácticas y su idolatría. O sea, el arma más letal del diablo no eran esas armas físicas, sino corromper a Israel con el paganismo y con la idolatría. Y Josué es claro y diáfano. No se vayan a apartar de la ley de Dios. No se vayan a emparentar con estas naciones paganas. No vayan a hacer amistad con estas naciones paganas. Claro, noten este líder. Noten el pensamiento de este líder. Noten qué sabiduría de Josué. Sabiendo que él iba a morir, da las últimas instrucciones al pueblo. Instrucciones que no eran ambiguas. Instrucciones que no eran de entender de una manera o de otra. Eran claras y diáfanas. No vayan a emparentarse con esas naciones paganas. No lo vayan a hacer. Y vamos a ver, noten cómo dice acá. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. Saben de que el diablo, el arma más letal del diablo no es física, sino que es espiritual. Corromper al pueblo espiritualmente desde adentro, a hacer de que el pueblo se olvide de la ley de Dios, a hacer de que el pueblo caiga en apostasía, a hacer de que el pueblo asimile prácticas paganas, a hacer de que el pueblo imite las costumbres paganas de las demás naciones paganas, igual como hoy, hermanos. Es lo mismo. Hagamos la aplicación hoy para la iglesia. ¿Es lo mismo o es diferente? Es lo mismo. Saben de que Dios le dijo esto a Moisés también, para que se lo diera a Israel. O sea, lo que está diciendo Josué acá no es nuevo. Muchas veces Moisés lo repitió. Antes de que Israel entrara a la Canaán terrenal, Moisés ya se lo había dicho de antemano. Esto está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, pero hoy ya están, recuerden que hoy ya están situados, y haya echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y dice, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hija o para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Noten, claro. Recuerden,
Aunque Dios está diciendo a través de Moisés, recuerden, no se olviden, yo les daré esa tierra, pero cuando estén allí, cuando se introduzcan, recuerden, no se vayan a olvidar de esto, no vayan a hacer alianza con estas naciones paganas. Y eso se puede comprobar, hermanos, se ha comprobado siempre que la pereza es la madre de todos los pecados. Ahora Israel estaba tranquilo, estaba en paz. Y recuerden de que cuando la vida es cómoda, muchas veces el diablo obra para que nosotros nos distraigamos. Y la preocupación de estos siervos de Dios ahora no era que Israel fuese vencido por armas físicas, sino que el diablo pudiese atacar a Israel espiritualmente, mezclándose con el paganismo. Igual como hoy, hermanos, Dios quiere y pide lo mismo a su iglesia. Dios quiere que su iglesia no se mezcle con el paganismo. Noten, Dios quiere que no amemos al mundo, que no lo amemos en el sentido negativo. Cuando la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que hay en él, está hablando amar al mundo de una forma negativa, con aquellas cosas que nos apartan de Dios. Lo que está enseñando ahí la Biblia es de que no podemos permitir mezclarnos con el paganismo. El pueblo, aunque esté en el mundo, pero no somos del mundo. El mensaje para la iglesia hoy es lo mismo, que no podemos dejarnos influenciar por las culturas paganas. No nos podemos influenciar por las tradiciones paganas. No podemos permitir que las tradiciones paganas entren a la iglesia. Lastimosamente, hoy en la iglesia muchas prácticas y costumbres paganas se infiltran en la iglesia. Cuando Dios ha dicho claramente, no hagan alianza con esas naciones, no vayan a permitir mezclarse. Y Pablo dice, no los unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y esto se ha comprobado, hermano, que la mejor forma de que el diablo puede vencer al pueblo es atacándolo espiritualmente. Y Josué sabía de que el diablo, si alcanzaba ese objetivo de que Israel, noten, no los paganos que buscaran a los cristianos, sino que los cristianos buscaran a los paganos para mezclarse en una asociación ilícita, el pueblo se iba a corromper. Noten, vamos a ver, hermanos, algunas citas del Espíritu y Poesía. Saben, cuando estaba estudiando esta lección, me recordé de dos citas del Espíritu y Poesía. Dios, a través de su sierva, nos pide lo mismo, que no lo mezclemos con el paganismo. La iglesia debe estar apartada del paganismo y de la mundanalidad. Es lo mismo. No podemos decir, esto solamente era para Israel y para nosotros es lo mismo, hermanos. Estas citas son tajantes y diáfanas. Testimonios para los ministros, página 265, párrafo 1, dice: no debemos introducir el mundo a la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser como se declara en Apocalipsis. Noten con qué lo compara: albergue toda inmundia aborrecible. Noten, no podemos permitir, líderes, que en nuestras iglesias se estén celebrando fiestas paganas. No podemos permitir que en nuestra iglesia se imiten prácticas del paganismo. No podemos permitir de que la cultura corrompida que hoy existe, que desvirtúa los valores y los principios divinos, no podemos permitir que se infiltre en nuestras iglesias, porque entonces, aquí dice Elena White, nuestra iglesia se corromperá. Y noten, no son los mundanos que van a meter el paganismo a la iglesia, sino que son los cristianos que van a ir al mundo y van a traer eso para la iglesia, porque eso mismo iba a ser Israel. Ellos iban a buscar a los paganos. El problema estaba en Israel. El peligro ahora no eran aquellos, sino ahora era el propio pueblo, porque se iban a confiar y iban a empezar a hacer ese tipo de alianzas ilícitas con estas naciones paganas. Noten esta otra cita: Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3. Esta cita es diáfana y clara. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás el mundo a Cristo. O sea que el paganismo nos absorbe si nos mezclamos con él. Y noten cómo dice la cita:
el que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. O sea, los cristianos dejarán de temer a Dios. Y dice, cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios, pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. Noten que Dios nos pide lo mismo, que nos apartemos del paganismo. Dios quiere, ¿saben? La única forma en que podemos hacer amistad con el mundo, noten, la única forma es para poder alcanzarnos, para poder predicar el Evangelio. Podemos hacer amistad, pero en ese sentido, solo para poder alcanzarnos y llevarlos a los pies de Cristo. De otra manera, no podemos hacer alianzas con el mundo en ningún sentido, porque entonces nos vamos a perder y nos vamos a corromper con la mundanalidad. Lastimosamente, hermanos, y hay que decirlo, es una gran verdad. En muchas iglesias es lamentable y terrible cómo se ha metido la mundanalidad. Todo lo que el mundo celebra, queremos celebrarlo. Todo lo que el mundo practica, queremos traerlo a la iglesia. Su comida queremos traerla a la iglesia. Su música queremos traerla a la iglesia. Las tradiciones paganas queremos traerla a la iglesia. Todo. Pero miren, aquí dice la cita, pero eso no convierte el mundo jamás a Cristo. Porque el método bíblico para ganar almas no es imitando sus prácticas paganas, sino predicando el Evangelio. El plan de Dios era que Israel fuese luz a las naciones, que les predicara el Evangelio en símbolos y tipos del santuario. El plan de Dios era que Israel fuese una antorcha para esas naciones impías. Pero muchas veces Israel, ¿qué es lo que hizo? En lugar de ser luz, hizo tinieblas, mezclándose con las tradiciones paganas, adoptando sus costumbres y adorando dioses. Ahora vamos a ver el miércoles la ira de Dios. En este día vamos a ver que Dios les dice a Israel, bueno, si ustedes practican lo mismo que esas naciones practican, van a tener que sufrir la ira de Dios. Y muchos tampoco comprenden esto. No comprenden la relación que existe entre la misericordia de Dios y su justicia. Vamos a ver que este día miércoles Josué presenta en su discurso el castigo que sufriría Israel si se apartaba de los caminos del Señor e iba a adorar otros dioses de las naciones paganas que estaban allí. Noten, el mismo castigo que les cayó a las naciones paganas, a los cananeos, hoy iba a caerles a Israel si se olvidaban de la ley de Dios. Es lo mismo, hermano. ¿Saben de que la Biblia enseña eso? Que cuanto mayor luz tenemos y si nos apartamos o nos perdemos, mayor será el castigo. Dice, y aquel siervo fiel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo cuanto quiso, cuando el Señor venga recibirá muchos azotes. Y el mensaje de Josué lleva eso, una advertencia, porque el Evangelio, y quiero aclarar este punto, el Evangelio no es solamente decirle a la gente cosas bonitas, el Evangelio no es solamente decirle a la gente Cristo te ama, eso ya lo sabe todo el mundo, pero hay que presentar la otra parte del Evangelio. Y Josué aquí está presentando la otra parte del Evangelio. Si ustedes se apartan del camino de Dios, van a sufrir la ira del Eterno. Noten cómo dice Josué 23, versículos 15 al 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena que Jehová Dios, que vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos, claro, si se apartan del camino, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos, e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Noten, estas son palabras claras. Y esto es amor, no lo confundamos. La justicia de Dios, el castigo de Dios sobre el impenitente es la justa indignación contra el pecado, y eso es amor. Dios castiga por amor.
La ira de Dios no es una ira carnal, es la justa indignación contra el pecado. Y Josué es claro, si se apartan del camino de Dios, también van a sufrir la ira y van a ser desarraigados de esta tierra que yo les he dado. Dice la lección acá del miércoles: Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. Números 11, versículo 33 y Números 12, 9. Y en la tierra prometida, Josué 7:1. Y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar su pacto. O sea, que Israel sabía esto. Israel no era ignorante. Israel, a pesar de tener toda la luz y el conocimiento de los mandamientos de Dios, a pesar de que tenía mayor luz que las demás naciones paganas, Israel no fue fiel al pacto. Israel sufrió muchas veces el castigo de la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Porque la lección de miércoles dice la ira del Señor. ¿Qué es ira? La ira de Dios no debe entenderse una ira carnal como la que presenta el ser humano. La ira de Dios debe de considerarse como la justa indignación contra el pecado y contra aquellos que abrazan el pecado y no quieren desprenderse de él. Claro, tenemos que entender que Dios es plena misericordia, pero hay un límite hasta donde Dios permite el pecado. Dios quiere que el impío se salve. Y ese es el plan de Dios, llamar al impío al arrepentimiento. Pero hay un límite. Cuando el impío no quiere nada, Dios manifiesta su ira, y esa ira también es por amor. Por ejemplo, vamos a ver el mandamiento que Dios le da a Israel. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Noten cómo se presenta acá la misericordia de Dios y su ira. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Noten, esto es gracia, salvación por gracia. Que Dios nos permita que nos arrepintamos, que Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Ahora, aquí va la justicia de Dios, es lo mismo. Si quisieren, ahí está la advertencia. Es idéntica a lo que dijo Josué. Si se apartan del camino de Dios, les pasará esto. Si quisieres y oyeren, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieren y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado o lo ha dicho. Esto es lo mismo para nosotros hoy. ¿Qué pasará si nos apartamos del camino de Dios? Saben de que hay una doctrina errónea que circula en muchas iglesias evangélicas: salvo siempre salvo. Yo le conozco, o yo le llamo la doctrina de las 3 S. Salvo siempre salvo. Esta doctrina sostiene de que una vez salvo, la persona no puede perderse. O sea, la persona, cualquier cosa que haga, no se pierde porque Dios ya la salvó. Pero saben que la Biblia enseña que sí nos podemos perder si nos apartamos del camino de Dios. Significa que la salvación, claro, la salvación es un regalo de Dios. Para Dios no se pierde, pero quien la pierde somos nosotros. El problema está en nosotros, no en Dios. Lo que Dios nos da no se pierde. Quien se pierde somos nosotros por rechazar esa gracia y por apartarnos del camino de Dios, igual como Israel. Israel ya estaban en la tierra prometida, estaban reposando, pero había una condición para que permanecieran allí y no fuesen destruidos como las demás naciones paganas. Es lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 9. Solamente voy a sacar un versículo bíblico para que vean de que es lo mismo para nosotros. Si nos apartamos del camino de Dios, claro que Dios nos llama al arrepentimiento, pero hay un límite. Si no nos arrepentimos, tarde o temprano veremos las consecuencias. Y si morimos así, vamos a sufrir la ira de Dios. Y aquí Dios nos dice a través de Pablo a nosotros. Pablo le está llamando a la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 9. Aquí está hablando cuando Cristo venga con poder y gloria. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 9. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Noten, ahí va la otra paga, va el impío. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Noten que ahí está la obediencia. O sea que el evangelio se predica para salvación, pero también el evangelio se predica para obediencia.
Esto muchos no lo saben. El Evangelio es salvación y el Evangelio es obediencia. Pero ira y enojo para los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. A los judíos primeramente, noten que no se escape el judío. Al judío primeramente y también al griego. Noten por qué se menciona primeramente al judío. Porque a mayor luz, mayor condenación. Dios castigará más severamente a aquellos que recibieron mayor luz antes que castigar a las naciones paganas con menor luz. Saben de que el Espíritu de Profecía también habla de eso, de que aquellos que se unieron a la iglesia y formaron parte del pueblo de Dios y que conocieron la verdad, pero no fueron santificados por ella, recibirán las plagas igual como las iglesias que rechazan la ley de Dios. Eso dice el Espíritu de Profecía. Ahora vamos a ver el día jueves. El día jueves dice: aférrate a Dios. Aférrate, abraza a Dios, únete a Dios, camina con Dios. Saben, hermanos, el secreto para permanecer fiel a Dios, estar unido a Cristo. Y ese es el mensaje de Josué. El mensaje de Josué también contiene esto: aférrate a Dios, porque la única forma es, noten, la única forma de poder vencer la tentación, el pecado, la mundanalidad, es estar aferrado a Cristo. Y noten cómo dice Josué, capítulo 23, en los versículos 11 al 12. Josué, capítulo 23, versículo 11 al 12. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Noten ahora, saben de que el vehículo que mueve la obediencia es el amor, amar a Dios. La verdadera obediencia consiste en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y aquí dice: para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si emparentáis con ellos en matrimonio, mezclándose con ellos y ellos con vosotros, ahí dice que les va a tocar o van a sufrir la ira de Dios. Pero noten, aquí Josué da la clave: amar a Dios. Para poder vencer en este mundo, hermanos, tenemos que amar a Dios. Dice la lección acá: el secreto de la victoria sobre el pecado es estar unido a Cristo. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante en el Señor. O sea, la lección lo que viene enseñando es de que Dios no deseaba que Israel obedeciera por miedo. O como decir Israel, como que Israel dijese: no hago esto por miedo a esto, no hago esto por miedo a esto. O sea, porque la advertencia no tenía que basarse en miedo. Eso es lo que quería plasmar Josué y lo que enseña toda la Biblia. El mensaje es, la advertencia está basada también en amor, porque para poder obedecer a Dios tiene que ser por amor, no por miedo. Y eso enseña la Biblia. La única obediencia que Dios acepta es la obediencia por amor. Sin amor no existe obediencia. Lo dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, versículos 2 al 3 y 1 Juan 3, 22. Dice que la única forma de que podemos nosotros obedecer a Dios es amando a Dios y obedecer sus mandamientos. Aferrarse a Dios. El antídoto para evitar el paganismo, la idolatría, el pecado y las tentaciones es amar a Cristo o aferrarse a Cristo. Dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esta es una parábola. ¿Noten? Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos o la rama. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Noten que es lo mismo que Josué está diciendo. Josué le está diciendo en otras palabras. Aquí Cristo lo está diciendo más claramente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que aferrarse a Cristo. El mensaje de Josué a Israel: aférrese a Cristo, aférrese a Dios, para que no vayan a emparentarse con esas naciones paganas y vayan a caer en idolatría. Saben, hermanos, que el amor de Dios también se manifiesta en amar al prójimo. La lección viene hablando también de ese principio, que el vehículo para mover la obediencia es el amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Significa esto que aferrarse a Dios también tiene que ver con amor al prójimo. Aferrarse a Dios, en otras palabras, es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La lección viene dando muchas citas de esto, la importancia de que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, qué precioso discurso de Josué, un siervo de Dios que aún antes de morirse sentía amor por ese pueblo que Dios había comprado con su sangre. Dios quiere que seamos fieles a su palabra. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. No se trata solamente de decir yo creo en Dios. No se trata solamente de decir yo soy cristiano. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos, porque de lo contrario vamos también a recibir la ira de Dios, igual como los impíos. Saben, hermanos, que según la Biblia y el Espíritu profecía, aún la destrucción de los impíos después de los 1000 años va a ser por amor. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos permitió poder dar esta lección de escuela sabática, esperando que hayamos aprendido y que estos consejos podamos ponerlos en práctica. No se trata solamente de ser teóricos, sino que Dios pide también obediencia. Lo mismo que Dios le pidió a Israel, nos pide a nosotros. Así que, hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Maranata.